Ahora, una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está usted? Muy bienvenido, qué bueno el poder compartir, el poder estar a esta hora. Siempre es una bendición poder compartir una palabra, ¿no es cierto? A través de varios medios, ¿no es cierto?, donde podemos transmitir, entregar el mensaje del Rey, entregar los decretos, ¿no es cierto?, lo que Él ha declarado, todo lo que ha sido decretado por el Rey. Nosotros anunciamos en la tierra, anunciamos su venida, preparamos de una u otra forma, ¿no es cierto?, anunciando y diciendo, llamando al arrepentimiento con nuestra predicación, siendo el que llama al arrepentimiento, obviamente, que es el Espíritu Santo, a través de usándonos nosotros como vasos de barro, ¿no es cierto?, con un hermoso tesoro precioso que es la presencia de Dios. ¿Qué le parece si oramos juntos para recibir este mensaje que va a ser de bastante bendición? Señor, te damos gracias por esta instancia, por este momento del poder compartir a través de las redes sociales, a través de las radios, Señor, corporaciones, donde podemos transmitir, donde podemos entregar una palabra, donde podemos llegar a tantos lugares. Espíritu Santo, revela a esta hora, revela en los corazones, donde vamos a anunciar, donde vamos a hablar de tus decretos, lo que tú has decretado, lo que tú has escrito, lo que tú has hecho y has logrado por nosotros, lo vamos a anunciar en esta hora. Vamos a proclamar, ¿no es cierto?, tu venida, todo lo que hiciste por nosotros a través de un hombre también, y vamos a saber todo lo que tú hiciste por nosotros y a través de nosotros. Y ese es un gran privilegio. Bendice a todas aquellas personas que están a través, que están ahí escuchando la radio, están viendo a través de las redes sociales, que es una tremenda bendición, Señor. Gracias, que podamos crecer juntos, podamos desarrollarnos juntos en esta gran obra que Él ha levantado en beneficio de nuestras vidas. El heraldo del Rey. Hay un hombre que hemos hablado mucho, un hombre que hemos compartido de él. A veces yo creo que hemos hablado mal de él, no hemos hablado muy bien de él, muchas veces tratándolo como legalista, en su forma de vestirse, ¿no es cierto?, en su forma de él desarrollarse, pero ¿en qué forma podemos nosotros realizar esto? ¿En qué forma podemos investigar? ¿En qué forma podemos ver cómo Dios hace la obra a través de nuestras vidas? Cómo Dios hace la obra a través de un hombre llamado Juan, que fue llamado desde pequeño a ser heraldo del Rey. En el libro de, si me permite, el libro de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 11, dice: cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión,
oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia del reino de Dios. Y dígale: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes, como Jesús, el rey, ¿no es cierto? Hablando de su heraldo, hablando de aquel que le preparó el camino, de aquel que anunció la venida del rey. Recuerde que el heraldo, en la antigüedad de los reyes, ¿no es cierto?, cada rey tenía un heraldo donde anunciaba la llegada del rey y le preparaba el camino antemano, ¿no es cierto?, que no hubiera ningún obstáculo para que el rey pasara por la ciudad. Colocaban cordones, como colocan ahora actualmente cordones, ¿no es cierto? Preparaba toda la entrada con banderas seguramente para celebrar la llegada del rey, para recibir al rey, y también anunciaban en su pergamino lo que el rey había decretado, sea buena o malas noticias. El heraldo tenía que anunciar lo que el rey había decretado, y ese era el trabajo que tenía el heraldo. Entonces, ese era el Juan el Bautista, el que muchas veces hemos hablado mal de él. ¿En qué sentido? En que lo hemos visto de otro perfil. Hoy lo vamos a ver de una manera distinta y vamos a ver cómo es diferente. Entonces, el Juan el Bautista, que era su primo, le hace la pregunta, manda a decir que si realmente era él. Entonces Jesús le da la respuesta, pero comienza de inmediato a hablar muy bien de su heraldo, comienza a hablar muy bien de aquel que preparó el camino, del que anunció la venida del rey, que estaba antemano ya dictado, ¿no es cierto? Y comenzó a hablar muy bien de Juan el Bautista a las multitudes, diciendo de esta forma: ¿a qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida con la más leve brisa? No era. Juan el Bautista era bien sólido. ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropas costosas? No, dice Jesús. La gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Que no es malo, ¿no es cierto? Buscaban a un profeta, que no es malo, aunque anunciaba igual, ¿no es cierto?, todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba decretado por el rey. Entonces, esa es una de las formas, que nosotros tenemos que ver cómo el rey tenía su heraldo para que pudiera anunciar a través, ¿no es cierto?, de ese heraldo, anunciar todas las buenas y malas noticias del rey. Entonces dice, buscaban a un profeta. Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dice: mira, envío a mi mensajero por anticipo, y él preparará el camino delante de ti. Le digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. ¡Qué tremendo! Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaba este tiempo
Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, Él es Elías. ¿Cuál? Elías. Él es Elías. Él era el Elías, ¿no es cierto? Un tipo de Elías que estaba anunciado, desde que anunció del Antiguo Testamento en la última, ¿no es cierto? En los últimos versículos, en las últimas páginas de Malaquías 4 o 5, cuando comienza a hablar, y les enviaré al profeta Elías. Y hasta el día de hoy hay gente que espera al Elías, más en la fiesta de Pascua que tiene, ¿no es cierto? Colocan la silla para que cuando llegue Elías se siente ahí, siendo que Elías ya vino. Eso lo dijo Jesús, Elías ya vino, Juan el Bautista ya vino, el heraldo que anunció mi venida ya vino, y anunció y lo mataron, tal como lo van a hacer conmigo. Entonces ese fue el final del heraldo, y también de aún mayor también, el rey también iba a ser muerto, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos dos, como el heraldo, como el rey, fueron literalmente muertos, ¿no es cierto? Por cumplir, anunciar las buenas noticias y por cumplir el propósito, por cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Juan y eso es lo que hizo también Jesús. Entonces, dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido nadie es superior a Juan el Bautista. Entonces dice más abajo, y ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo. Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. ¿Ha visto usted a los niños quejarse cuando están jugando y están con los amigos y se quejan? Que no me quiere pasar la pelota, que mira que mira este otro, y comienzan a pelear, peleas de niños, ¿no es cierto? En la plaza, como dice acá. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber. Y ustedes dicen, este está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de los cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Los resultados. ¿De qué resultado tuvo Juan el Bautista? Uno dice, ¿dónde están los resultados de Juan el Bautista? Yo lo veo toda su vida apartado en un desierto, no estaba en la plaza anunciando, estaba en el desierto anunciando, apartado en el desierto. Eso me llama que se apartó, ¿no es cierto?, de una otra forma para cuidarse de corrientes, ¿no es cierto?, que no desviaran su propósito de enseñanzas de lo que habían dentro de los fariseos, ¿no es cierto?, para cuidarse de aquellas enseñanzas y poder preparar el camino y anunciarlo de una forma correcta y guiada, ¿no es cierto?, por Dios también. Entonces lo veían aparte. Lo comían, lo veían en vestirse con piel de animal, comiendo langosta, caracoles. Aunque en la actualidad de ahora la gente se viste así con abrigos de pieles, come langosta, comen de todo ahora, comen de todo. Entonces vemos cuáles son los resultados de Juan el Bautista, cuáles son los resultados de Jesús. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el llamado? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Juan el Bautista se enfocó bien a lo que Dios lo había llamado. Se ubicó bien. Tanto el heraldo como Jesús, ¿a qué venían? Jesús no vino a presentarse como un político, ¿no es cierto?, en la democracia, no vino a presentarse como el que iba a solucionar los problemas económicos, que vino a solucionar los problemas. Lo hacía de una forma, sí, ¿no es cierto?, pagó los impuestos de una forma milagrosa, sanó a los enfermos porque tenía compasión, pero él no vino en fin a eso, sino que él vino a anunciar la buena noticia de lo que él iba a venir a hacer. Él vino, ¿no es cierto?, a establecer eso, a poder morir en una cruz, a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Ese fue el propósito que venía. Y Juan el Bautista
estaba apartado para anunciar la venida del rey, para anunciar, ¿no es cierto?, la venida del heraldo. Y eso es lo que tenemos que hoy estar claro, ¿no es cierto?, estar consciente cuál es nuestra ubicación. Como antiguamente decía, ubícate, ¿no es cierto? Tómate la pastilla, ubícate. Nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar que Dios nos ha puesto. Tenemos que ubicarnos en el propósito, en la voluntad que Dios ha puesto. Sobre la marcha, Dios cambió nuestro rumbo. Sobre la marcha, Dios cambió nuestra manera, ¿no es cierto?, a lo que Él nos puso su voluntad, nos puso su propósito en nuestro corazón, tanto en el querer como el hacer. Entonces, claro, cuando Juan el Bautista, a él síganlo. Hasta aquí ha llegado y es necesario que yo mengüe. Yo vine aquí a anunciar y a preparar, entonces síganlo a él ahora. Yo soy indigno de abrocharle su calzado, ¿no es cierto? Soy indigno de ser esclavo de él. Eso es lo que le estaba diciendo. Soy indigno de ser hasta esclavo de él. Indigno de abrocharle sus sandalias. Entonces, ¿cómo Juan se ubicó? Esos fueron los resultados que tuvo Juan. A veces dices, pero ¿dónde están los resultados según cómo lo mira el mundo? El sistema de este mundo, el sistema de esta que está gobernando, ¿no es cierto? No vemos ningún resultado, no vemos nada o ningún fruto, podría decir, ¿no es cierto? Pero hicieron la voluntad de Dios, hicieron la voluntad del Padre, murieron cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, si vemos en el libro de Lucas, dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. En Malaquías ya se hablaba, decía, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces ya se estaba anunciando desde ya la venida de este heraldo. En Mateo 17, Jesús toma a 3 discípulos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y a Juan, y lo llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús, ¿cierto? Tanto la ley como los profetas, ¿no es cierto? Tipificando la ley y a los profetas. Pero Pedro exclamó, ¿no es cierto?, en su ignorancia, en su ansiedad que él tenía, quería hacer las cosas, ¿no es cierto? Se equivocaba muchas veces el querer agradar muchas veces, el querer hacer cosas, pero desenfocado muchas veces, no enfocado, no estaba claro aún Pedro, bueno, ninguno de los discípulos, porque estaba hablando a la chilena, dando la hora, ¿no es cierto? Quería hacer una enramada a Jesús, a Elías y a Moisés. Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Mira lo que quería hacer Pedro. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, a quien me da un gran gozo, escúchenlo a él, enfóquense en él,
Pedro, enfócate en Él. Pedro, míralo a Él. Míralo a Él. No te enfoques ni en la ley, ni en los profetas, ni en Moisés, ni en Elías, sino que enfócate en el Rey que viene a hacer el trabajo, el negocio que tenía con su padre, de venir a comprar, ¿no es cierto?, a comprarnos con su sangre preciosa. Pedro no entendía ni una. Entonces Jesús se le acercó y les tocó. Levantándose les dijo: no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, Juan el Bautista. Y miren lo que hicieron con el tipo de Elías. Pero no fue reconocido. ¿A dónde está el resultado ahí de Juan el Bautista? Y ellos prefirieron matarlo. ¿Dónde está el resultado de Juan el Bautista ahí? De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. De la misma forma que el heraldo, ¿no es cierto?, había muerto, también con mayor razón iba a morir el rey. ¿Cómo vemos dos enfoques, ¿no es cierto?, con un propósito, con una dirección, ¿cierto?, para poder entender cuál es el propósito de que Dios tiene a través de nuestras vidas. Entonces, es tan grande este misterio, es tan extraordinario ver cómo Juan se ubicó donde Dios lo había puesto. ¿Y cuánto hemos hablado mal de Juan? Que era legalista, que resaltaba la pobreza, pero fue un hombre que cumplió el propósito. ¿Y qué dijo Jesús? Lo mataron, no lo reconocieron, y al no reconocerlo, lo mataron. Porque él cumplió el propósito de preparar el camino, de anunciar la venida del rey, y ese era su propósito. Y como no lo recibieron, no lo aceptaron, no le creyeron el cuento, no le gustó el mensaje de arrepiéntanse y conviértanse, no escucharon a la voz del desierto, el que clama, la voz que clama en el desierto, no lo escucharon. Entonces vemos qué tremenda postura la de Juan. Y si Jesús dijo no ha habido nadie como él, no ha habido nadie como él, nosotros tenemos que guardar silencio. Guardar silencio. Juan el Bautista anunció lo que tenía que anunciar. Jesús también dijo: arrepiéntanse y conviértanse. Cambien su manera de pensar. Cámbiense, el cambiarla, el arrepentirse, ¿no es cierto?, habla de un cambio de mentalidad, metanoide, ¿cierto? Cambiar de rumbo, cambiar de propósito, cambiar de voluntad, ¿cierto? Vamos caminando y sobre la misma marcha hacemos giros sobre la marcha, ¿no es cierto? Hacemos giros sobre la marcha. Vamos hacia adelante y de repente giramos hacia la derecha. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos cambió nuestra manera de pensar. Ahora pensamos en las cosas de arriba, no pensamos en las cosas de abajo. Cuando hay arrepentimiento, ¿no es cierto?, que muchas veces creemos que es remordimiento y se nos tira la ropa, y a veces hay gente que acepta a Dios y tiene un cambio radical.
Todos tenemos de una forma distinta, claro, a lo mejor hemos llorado en la intimidad, ¿por qué no? Somos hombres con sentimientos, pero más que eso, Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, Dios ha transformado, tenemos la mente de Cristo. Ya no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, usted dirá, ¿dónde están los resultados que decía ahí Jesús? ¿Dónde están los frutos de este hombre? ¿Por qué? ¿Dónde están los edificios que construyeron? Y no me estoy justificando. ¿Dónde están los edificios, tanto como el heraldo como el rey? No fue un edificio del reino, no fue un edificio espiritual, no fue preparar el camino, hablar de la venida del rey, edificar, ¿no es cierto? Discipular. ¿No es más importante eso? Las añadiduras vienen, obvio. Dios sabe. Dios no va a cerrar los ojos y va a decir, no. Sí, nos va a ayudar, porque Él promete. Es una promesa que Él nos va a ayudar en su tiempo. El problema es que estamos enfatizados no en anunciar, no hablar de la venida del Señor. Estamos preocupados de las añadiduras, según nosotros, nuestros resultados, nuestros frutos, y vemos una realidad distinta, vemos una realidad tan diferente en la que ellos vivieron como heraldo, como el rey. Quizá ahora nosotros estamos en una mayor posición que Juan el Bautista. Ahora nosotros somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestra vida. No era como antes transitorio. Estamos en una mayor posición ahora por lo que Cristo hizo por nosotros. Aquel que nos escogió, aquel que nos glorificó, aquel que nos predestinó, el que nos salvó, el que nos limpió, aquel que nos perdonó, aquel que nos perdonó todos nuestros pecados, aquel que no encontró nada bueno en nosotros, aquel que no encontró nada perfecto en nosotros, nada santo en nosotros, nada justo encontró en nosotros. Y aún así, Dios nos sigue amando a través de su Hijo. Y eso es lo que quería compartir, eso es lo que hoy quería hablar a través de estas redes sociales, tanto como en las radios, como en las redes sociales, donde estamos compartiendo a través, ¿no es cierto?, de tanta gente que va a escuchar este mensaje, que va a ver este mensaje, que nos llama la atención esto. ¿Dónde están los resultados de ello? Uno murió con su cabeza cortada y el rey murió crucificado. Sintió la muerte, sintió la separación de su padre, sintió el abandono del padre, sintió el desamparo del padre, porque el pecado cayó sobre él. Y a Dios no le gusta el pecado, no le agrada el pecado. Entonces hubo un lazo de separación. Y Él pagó esa separación, Él pagó ese abandono, ese desamparo. Ver que hubo ahí un quiebre por el pecado, no porque Él había pecado, porque mi pecado, su pecado y de todos los que estamos viviendo y han vivido, lo que van a vivir si Él no viene a buscarnos, cayeron sobre Él. Y eso hizo la separación. Entonces vemos que el resultado fue distinto. Fue un resultado diferente, tanto como el heraldo como el rey. Fueron literalmente
asesinado. Aunque todo estaba planeado para ser entregado, sobre todo Jesús, Él vino y se ofreció a morir por nuestra vida, por todo lo que nosotros pretendíamos que era lo correcto, que nosotros todos pretendíamos que era lo que veíamos, lo tangible, era algo para nosotros apreciado. Pero cuando uno conoce al Señor, su mirada está hacia arriba. Las cosas de abajo quedan en segundo plano. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que debe ser en nuestra vida el poder anunciar, preparar la venida del Señor, decir a la gente que Cristo viene, preparar los corazones. Nosotros nos vamos a preparar el camino, nosotros preparamos, ¿no es cierto?, hablándole con nuestro mensaje que Él nos da los corazones para que reciban el mensaje y el Espíritu Santo los convenza de pecado. Y ese es el mensaje que anunciamos hoy. Ese es el mensaje como un tipo de heraldo, ¿no? ¿Cierto? Anunciando la venida del Rey y preparando la venida del Rey. ¿En qué sentido? Que Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a buscar. Y lo que Él cumple, lo que Él dice, lo cumple. Así es. En el libro de Mateo 17, esto ya lo leímos ya. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse. ¿Quién? Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. El mismo mensaje que dio el heraldo. Tanto el heraldo como el rey anunciaron: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. No es malo decir arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de actuar. Y no por eso Juan el Bautista era legalista. No por eso. Él se apartó, estuvo apartado para no contaminarse con el mensaje. Era legalista porque decía: arrepiéntanse de sus pecados. Si no, vendrá el hacha a la raíz. Obviamente, si no hay arrepentimiento, no hay transformación, no hay cambio, viene el hacha. Y no la pone Él, sino que la pone Dios. Y Jesús tuvo el mismo mensaje: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino del cielo está cerca. Juan 3:22 dice: luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos y bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Selim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Ahí surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: maestro, rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan el Bautista respondió: nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Él es el novio, quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Yo soy el amigo del novio. Qué tremendo. Qué tremendo.
Él es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra. Él mismo estaba hablando de sí mismo. Se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan Bautista, en otras palabras, se ubicó al llamado. Se ubicó en el lugar correcto. Desde chico sabía el llamado que tenía. No tan solo él, sino que sus papás. Entonces, cuán importante es saber cuál es nuestro propósito, saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el camino que Dios nos lleva, cómo Dios quiere dirigirnos, cómo Dios quiere llevarnos. A lo mejor no estamos viendo nada. Y Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, cosas tangibles, pero aún así mucha gente se siente que no ha hecho nada. Pero les digo la verdad, están en el propósito de Dios, están dentro de la voluntad de Dios. Errar al peor blanco es no estar en la voluntad de Dios, no estar en el propósito de Dios, no estar en la dirección que Dios nos tiene enfocado, no desviarnos a otro lado, no desviarnos a otro lado. Hechos 10:37 dice: ustedes saben lo que le pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. Ese fueron el resultado tanto del heraldo como el del rey. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos nosotros entender esto? El ver que la vida de Juan fue de una manera distinta, de una manera diferente. A veces queremos que la gente esté todo una fotocopia, todo igual, todos iguales, todos, ojalá estuviéramos todos uniformados iguales, de la misma forma. Todo Dios usa, tiene multiforma de usarnos. Él que ha puesto en nosotros la fe, Él que nos ha dado la fe, Él que nos ha dado en hacer buenas obras. Él nos ha dado todo. Él nos ha dado el querer como el hacer. Él nos ha dado la salvación, nos ha dado los dones. Por gracia hacemos lo que hacemos, todo lo que hacemos. Si de algo Dios nos usa por gracia solamente. Y por eso es que la gracia de Dios y el favor de Dios, de ninguna manera, y por favor que nos quede claro eso, de ninguna manera el favor ni la gracia de Dios se puede pagar, se puede alcanzar pagando algo, ganándose algo para obtener el favor de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Todo lo que hizo Juan, hizo Jesús, ¿no es cierto? Lo hicieron dentro del propósito de Dios. Y ahora nosotros, en la temporada de gracia, tenemos toda la de por ganar. Toda. Y por eso es que las cosas, de una u otra forma, Dios nos ayuda. Porque de Él es su obra. De Él es nuestras vidas, nuestro propósito. De Él viene todo y todo. ¿Sabe lo que significa la palabra Juan? Significa Dios dio en gracia. Dios dio en gracia. ¡Qué tremendo! Este hombre fue dado por gracia.
Este hombre fue dado por regalo. Ese significa Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba. Hacía bautismo. Y por eso le llamaban el Bautista. Que no es un apellido, ¿cierto? Ni un nombre de una congregación o una denominación, sino porque él hacía bautismo a sus discípulos. Entonces, de una u otra forma, Dios nos va a usar, pero tenemos que ubicarnos, tenemos que conectarnos bien, oír bien, o si no vamos a estar pidiendo enramada a cualquiera que aparezca. Vamos a querer hacer enramada a cualquiera que aparezca. Y no. Sino que Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de todas nuestras victorias que han sido dadas por Él. Qué tremendo. Lo que hoy podemos compartir, lo que hoy podemos hablar, lo que hoy podemos esperar, ¿no es cierto?, de que Él vino, tanto como el heraldo, como el rey. Ahora, de una u otra forma, nosotros también anunciamos que Él viene a buscar a su iglesia ahora. Viene por segunda vez. Viene con poder y gloria, viene con todo. Y predicamos. Y preparamos el camino. Hablamos a los corazones. El Espíritu Santo hablando a los corazones para que puedan ver la salvación de Dios. La salvación de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Él ha hecho por nosotros. Hay tanto que hablar, hay tanto que decir, hay tanto que el poder transmitir a la gente. Ahora es tan fácil de predicar ahora. Entrar a las redes sociales, el prepararnos bien, el poder entregar, ¿no es cierto?, un mensaje simple. Arrepiéntanse, conviértanse con todo su corazón y anunciar la venida del Señor. Es tan simple. Ese era el mensaje que tuvieron los dos. Arrepentimientos y anunciando, ¿cierto?, la venida del reino de los cielos. Es complicado, es difícil. Es que no me gusta, es que no me atrevo. Y por eso que tenemos que prepararnos, por eso que tenemos que leer, por eso que tenemos que tener hambre de leer, aprender del Maestro, aprender más que del Maestro, del Mesías, aprender más que del Mesías, de nuestro hermano mayor hoy. Imagínense, el Rey es nuestro hermano mayor. Y Él nos sentó juntamente con Él. Ese es el privilegio que tenemos hoy. Ese es el privilegio que tenemos, ¿no es cierto?, en medio de tantos privilegios. A veces el hombre dice, pucha, no tengo privilegio, no sé, no estoy en el lugar que yo quiero estar, no estoy en el lugar que yo siento que quiero estar. Pero la verdad, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Si esta vida es pasajera, esta vida pasa, es tan corta, es tan pasajera, es tan limitada esta vida comparada a lo eterno. El privilegio que nosotros tenemos, después de esta vida tenemos más larga vida,
Ese es nuestro lenguaje. Como mucho, ¿no es cierto?, se expresa, goza de esta vida porque de esta vida no hay otra. Y tenemos una vida larga y prolongada. Y ese debe ser nuestro gozo. Ese es el gozo de nuestra salvación, que fue pagada, fue cancelada, fue archivada, ¿cierto? Publíquese, notifíquese, certifíquese y todos los hice. Ese es nuestro mensaje. Que estás mirando resultados, que no, que sí, que no. Predica. A su tiempo vendrán las cosas. Gente que se afana por tener cosas. Gente que se endeuda por tener cosas. Gente que se encalilla hasta aquí y dice, Dios me ha bendecido. No, ni pega ni junta. Y con depresión, con problemas, angustiado, de mal humor. Aún así, ¿por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Hacemos las cosas como yo quiero hacerlas. Entonces, Dios da las cosas en su tiempo, a su tiempo, y sin deuda. Sin deuda. Nuestra pega, nuestro trabajo es predicar, anunciar, preparar, abrir el pergamino, ¿cierto? Decir, hoy leo el decreto. No decreto, sino que leo el decreto. Leo el decreto del rey y dice, arrepiéntanse. Él viene a buscar a su novia. Eso. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar? Porque el evangelio no es tan así tan simple como lo vemos. Dios me ama, Dios ama a todo el mundo. No. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que adquirir el conocimiento. Hay mucha ignorancia muchas veces. A veces dice, no, Dios ama a todo el mundo. Dios lo ama a todo. Pero tiene que haber arrepentimiento primero. Y es Dios el que escoge. El alfarero el que escoge. No es el barro el que escoge. Entonces, nosotros deberíamos estar saltando todos los días porque Él nos escogió. Él nos llamó y nos escogió. Nos predestinó. Nos salvó, nos justificó. Entonces, ¿sabe cuál es la lucha que hay? En que unos abusan de la gracia y los otros se relajan en la gracia. Es porque aún no se ha entendido todavía la justicia de Dios. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? ¿Sabe cómo veríamos a Dios que Dios es justo y cómo tendría que actuar? No habiendo salvado a nadie. No, pues pastor, si yo soy santo, yo oro, si yo soy bueno, yo soy muy buenito. Yo soy muy requete bueno, pastor. Sí. Ni uno bueno había, ni hay. Decimos, Dios es justo. Claro, Dios es justo. Pero Dios tuvo que actuar con gracia. Y de ese grupo, sacar un grupo de gracia, sacarlo por gracia, que no nos merecíamos. Y si Él hubiera venido, si Él dice, yo no salvo a nadie, ¿usted cree que alguien alegaría? No, pues no hay que ver, no, es que no puede ser, es que no, es que yo, es que aquí. Entonces, cuando nos dicen que no somos buenos, eso nos incomoda, nos molesta. Golpea nuestra religión, golpea nuestro legalismo, golpea nuestra humanidad, nuestro humanismo, nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro ego. No, es que yo
Ahora, si tiene un título eclesiástico, aún con mayor razón, ni lo toquen. Entonces, sí, a veces decimos, Dios es justo. Sí, si Dios hubiera sido justo, nadie se habría salvado. Nadie se merecía salvarse. Y por eso es que es una buena noticia que Él nos cogió, nos llamó. Debiéramos estar saltando como un cordero en los campos de acá de Coyhaique. Esa es nuestra realidad. Yo sé que te molesta cuando escuchas que no eres bueno, que no eres santo por lo que hiciste, que no eres fiel porque según tú y yo hicimos algo y somos fiel por eso. Si nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos por gratitud. Y por eso es que anunciamos las buenas noticias por gratitud. Por eso es que nos debemos levantar el dedo y apuntar, porque nosotros éramos de ahí, si Dios nos sacó de gracia. Y eso fue injusto. Pero a Él se le dio la gana salvar de antemano, antes que hiciera el mundo, antes que fundara el mundo. A Él se le dio la gana de escogernos, de llamarnos, de justificarnos. A veces el pan lo vemos tan simple, tan común como lo vio el pueblo de Israel. Hablar de gracia, hablar de favor, de la justicia de Dios, la vemos tan liviano, y que eso no nos cabe en la cabeza y tenemos que ganarnos algo. Todavía somos niños. Y ese pan se vuelve un pan duro, se vuelve un pan difícil de comer. Ese pan se vuelve un pan que no puedo mascarlo, es un hueso a comer, no puedo digerirlo. Usted ve un bebé, puede comerse una marraqueta de Santiago, crujiente. Ya voy a ir a Santiago ya. Cuando entendemos el mensaje de la gracia, el favor de Dios, de la justicia de Dios, son para aquellos que son expertos en palabras de justicia, expertos en la justicia de Cristo, no en la justicia humana. ¿Y somos expertos porque somos encachados? No. Porque a Él atribuimos. A ti atribuimos las glorias. ¿Se acuerda de ese? A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A Él atribuimos todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Entonces se abusa y se relaja. Aquella persona que no entiende el precio de Dios, el sacrificio de Dios, no entiende la justicia de Dios. No es una obediencia humana, no es una obediencia forzada, sino que es una obediencia dada a través de lo que hemos entendido, y es parte, es la naturaleza de una persona justificada. Es el instinto de una persona salvada, hacer el bien. No es porque yo hice una fuerza, es un instinto. Ahora que nos equivocamos, pecamos. De que Dios es perdonador, pero no por eso vamos a andar haciéndola de Kiko y Caco, es porque no entendemos.
Entonces, no, Dios es perdonador, perdonador. Somos humanos, nos equivocamos. Entonces, mucha gente se aprovecha de eso. Porque solo lo sabe por teoría, ¿no? La agarró en el aire, ¿no es cierto? La doctrina de la gracia, el evangelio de la gracia, y comenzó a hacerla de Kiko y Caco. ¿Pecaremos aún más para que estemos más en la gracia? No. ¿Para que sobreabunde la gracia? No. Más reconocimiento hay, más gratitud hay, cuando sabemos que nadie era merecedor de ser salvo. Y si nos llamó y nos cogió, wow. Es como que te dicen, ven, tú, yo. Sí, ven, pa. No soy merecedor. Sí, ven. Y eso uno debe ser agradecido. No es forzado. No es una disciplina, todos los días tengo que hacer. No. Es un deleite, es un instinto. Como el instinto, ¿no es cierto?, de una paloma que vuela. Como el instinto de un pez que nada. Es el instinto de una persona justificada y salvada y escogida, que va desarrollándose, va creciendo en la gracia y en el favor de Dios. Va de gloria en gloria. No que lo haya alcanzado, dijo Pablo. Para nada. Pero para allá voy, dijo. Para allá voy. Y no estaba hablando de salvación, de ser salvo, sino que estaba hablando de la meta de llegar a ser como nuestro Rey y Salvador. Oremos juntos. Señor, gracias por permitirnos. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque hasta ahora tú estás llamando, tú estás orientando, tú estás alineando a la gente que se ha desenfocado de su propósito, que se ha desenfocado del regalo de Dios. Y sé que mucha gente está tomando este mensaje. Son aquellos ovejas perdidas que tú estás llamando a esta hora. Porque tú lo escogiste desde antes de hacer esta tierra. Bendice las vidas. Glorifícate sobre cada uno de nosotros. Oramos por nuestro país. Oramos para que cada día se manifieste tu gloria. Se manifieste tu gracia y tu favor sobre nuestro país, Señor, y sobre nuestros países vecinos y sobre esta tierra. Gracias, Señor, por todo. Bendiciones a todos los que nos están escuchando, viendo a través de cada medio que Dios nos ha entregado para poder hablar, transmitir, proclamar las buenas noticias como un simple heraldo, hablando del Rey de Reyes. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de la congregación Cristo, tu única esperanza. Saludo a toda nuestra región, linda región de Aysén, desde Melinca hasta O'Higgins, Cochrane, Puerto Aysén, Chacabuco, Puerto Chacabuco, Cerro Castillo, Villa O'Higgins, Chile Chico, Puerto Ibáñez, Puerto Cisne, a cada rincón de nuestra región de Aysén. Un abrazo. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Chao.